El movimiento estudiantil de México en el año 1968 era parte de una colección mundial de insurrecciones, revoluciones, marchas populares y nuevos movimientos sociales. El movimiento de 68, como los demás, fue una resistencia directa al statu quo. La literatura que siguió estos movimientos, y en el caso de México, su colapso, intentaba hacer lo mismo. Para Elena Poniatowska, autora de La noche de Tlatelolco, una historia del movimiento no es suficiente. Un documento verdadero de la revolución y el masacre de Tlatelolco necesitaría llamar atención a las mismas brutalidades y injusticias como en las marchas de 68. Su obra, como las obras de varios otros por toda Latinoamérica, ha ayudado a definir el género de testimonio, una literatura popular, una literatura creada por el pueblo, literatura del otro lado. Sin duda, testimonio tiene un mensaje, una ideología, una objetiva. ¿Pero qué es esa meta? Hay varias cosas que hacen difícil definir el rol de testimonio en o para la sociedad. Por ejemplo, sería injusto llamar testimonio expresamente marxista, aunque definitivamente muchos de sus sujetos y autores eran socialistas. Tampoco es totalmente verdad usar la palabra como revolucionario, porque a pesar de todas sus denunciaciones de dictadura y brutalidad, el testimonio no es necesariamente una llamada por la acción. John Beverly, en su ensayo The Margin at the Center, habla de lo peligroso de usar una etiqueta tan simple como popular y democrático. Viene de dos partes distintas. Los sujetos de testimonio son los que no tienen voz, los de abajo, y que no tienen manera de estar escuchado aparte de su interpretador, en este caso el autor. En esta manera, sus voces pueden llegar a una audiencia más amplia en la sociedad. Sin embargo, este proceso requiere una cierta cantidad de dilución de la voz original de la persona marginalizada, o la mezcla de dos voces distintas, hablador proletario y autor burgués. Esto no es fácil categorizar tampoco. En La noche de Tlatelolco, por ejemplo, los sujetos son estudiantes de la universidad, no campesinos, mientras Poniatowska es una autora de la clase trabajadora. Lo importante es que testimonio sirve para denunciar, cuestionar o luchar contra la narrativa oficial de un evento o experiencia. El intelectual y marxista italiano Antonio Gramsci es famoso por su teoría de hegemonía cultural, en la cual dice, entre otras cosas, que la coerción por el Estado no es suficiente para sostener el poder. También necesita gobernar por el consentimiento. Este consentimiento está creado por una variedad de instituciones, universidades, tribunales, instituciones religiosas, etc. El consentimiento es lo que existe cuando la población cree en la legitimidad de sus gobernantes y el estado en que la población se les deja gobernar así. En sus cuadernos de la cárcel, Gramsci habla del aparato de coerción estatal, que asegura legalmente la disciplina de los grupos que no dan su consentimiento, ni activamente ni pasivamente. Pero el aparato se construye teniendo en cuenta toda la sociedad, en previsión de los momentos de crisis de mando y de crisis de la dirección, en los cuales se disipa el consentimiento espontáneo. En otras palabras, para Gramsci el consentimiento es más importante para la clase dominante que el uso de la fuerza, que solamente existe para momentos de último recurso. Para sobrevivir sin existir en un crisis seguido, un Estado necesita crear este consentimiento. Cuando se vaya el consentimiento y ninguna otra opción existe para sostener el poder, el Estado usa la fuerza, y entre las reglas que crea el Estado para sí mismo, este uso de la fuerza es legal y justificado. Obras como La noche de Tlatelolco retira este consentimiento. La indignación sobre el masacre de Tlatelolco y las voces de un pueblo que suplica respuestas inmediatamente trajeron vergüenza y desgracia al gobierno de México, aunque todavía mantenía su dominio completo sobre la vida política de México. Testimonio es una forma de expresar el descontento, hablar de la injusticia de un evento o experiencia para decir que el consentimiento ha sido retirado. Independientemente de ideología política, este retiro es un factor universal del testimonio, aunque los niveles de la furia pueden variar. Si volvemos a un punto anterior,
Esto no significa necesariamente que el testimonio es una llamada a la revolución. El consentimiento puede volverse, y la condenación de un evento no es rechazo del sistema entero. Entre el movimiento estudiantil mexicano, eso fue el caso. Habían elementos izquierdistas en el movimiento, por ejemplo, pero los líderes del movimiento no querrían tomar una posición ideológicamente fuerte. Es decir, que no podemos describir el retiro de consentimiento mexicano como una condenación de capitalismo, aunque sin duda eso era el caso para muchos. Así que podemos decir que el testimonio, en su capacidad por el retiro de consentimiento, tiene mucho espacio en términos de escala. Una obra de testimonio puede atacar toda la institución de esclavitud, como en Biografía de un cimarrón de Miguel Barnett, o solamente el gobierno de un solo partido político, como en el caso de Tlatelolco. Entonces, ¿cómo deberíamos llamar testimonio? ¿Qué es su mensaje? Las posibilidades son varias y no nos deja aplicar una etiqueta precisa. A pesar de los factores que todo el testimonio comparte en un nivel estilístico, sería una tergiversación darle un nombre o descripción tan simple como literatura de la oposición o revolucionaria o siquiera popular. No se traduce muy bien como etiqueta, pero quizás llamar testimonio un retiro consciente de consentimiento popular explica su meta. Es una manera de decir, ya basta, para voces marginalizadas, usando un autor más privilegiado como amplificador, y decir a un sistema que su gobernación ya no tiene legitimidad en los ojos del pueblo. Para Poniatowska y los estudiantes de Tlatelolco, era posible hablar con el Estado hasta la noche del masacre, pero durante y después el consentimiento había sido retirado. Ya no había un diálogo cuerdo, no había acuerdo entre gobierno y pueblo, no había intercambio de consentimiento y protección. Para Gramsci, Tlatelolco fue un momento de crisis de mando y de dirección. Dado las opciones de rendir una parte de su hegemonía o usar la fuerza letal, el gobierno mexicano eligió la segunda.